Por respeto a la palabra, ya ahorita nos vamos a sentar y vamos a leer ahorita, digo, cuál es el pasaje. Es primera de Tesalonicenses. Un segundo aquí. ¿Está grabando? Ok. ¿Cómo se llama la predicación ahí, dice, hermanos? ¿El qué? Él volverá. Póngase de pie, vamos a leer las escrituras. Póngase de pie, todos de pie. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Ya todos tienen el pasaje ahí? Amén. ¿Todos tienen el pasaje? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis la necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Señor, ponemos esta palabra en tus manos, Señor, que sea hablado en cada corazón, Señor, en cada vida, Señor. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que cumpla su propósito para lo cual es dada el día de hoy, Señor. Hoy te lo pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y penetrando nuestros corazones para que esta palabra dé fruto en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido todo, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Y a manera de introducción, imaginemos que usted va a viajar a la playa. ¿Cuántos quieren viajar a la playa? ¿Nadie tiene ganas de ir a la playa? Es un viaje familiar que usted ha planeado por más de 2 meses. Usted se prepara con tiempo, hace un presupuesto para ver cuánto va a gastar, a qué lugares usted va a visitar, qué platillo en particular le gustaría probar del lugar donde usted va. Organiza todo. Y muchas veces cuando estamos preparándonos para un viaje, pensamos en qué nos vamos a poner cada día, ¿sí o no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Dicen, en la mañana me voy a poner esto, en la tarde me voy a poner esto y en la noche me voy a poner esto. Muchas mujeres se preparan y llevan su maleta llena, ¿no? Todos, ¿cuántos de nosotros no estamos expectantes a un viaje? Hay muchas emociones que se mueven en nuestro corazón, en nuestros deseos. Pues sabemos que en ese viaje vamos a tener un tiempo agradable, vamos a disfrutar con la familia, vamos a pasar un tiempo que tal vez hemos planeado por mucho tiempo. Y la expectativa que puede generar un viaje nos va a llevar a prepararnos. Y a lo mejor vamos a ver la imagen de una chica ahí, que a lo mejor muchas mujeres acaban como ahí, como esa mujer, ¿no? Muchas mujeres acaban con una maleta casi llevándose todo su closet. Cierto, mayormente las mujeres, un hombre es mucho más sencillo, agarrar una playera, un short y se va, pero una mujer se prepara para el viaje. Y precisamente hoy quiero hablarte de un tema que es algo vital para la vida del cristiano. La Biblia nos enseña en varias ocasiones que Jesús le dijo a sus discípulos que iba a morir. ¿Es cierto o no se los dijo? ¿Y qué pasó? ¿Murió o no murió? La palabra de Dios nos enseña también que Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a resucitar. ¿Resucitó? La palabra de Dios también nos enseña que le dijo a sus discípulos que él iba a regresar al Padre, que él iba a ascender al cielo. ¿Pasó? Amén. Y te pido que vayamos a Hechos 1:10 y 11, perdón. Hechos 1:10 y 11 dice: cuando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, hablando de Jesucristo, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Así es que hay una promesa que no se ha cumplido. Ya se cumplió que Él iba a morir, ya se cumplió que Él iba a resucitar, ya se cumplió que Él iba a ascender al cielo. ¿Qué es lo que falta, hermanos? Que Él va a volver. Y para comenzar, quisiera dar una breve introducción acerca de lo que es la carta a los tesalonicenses, porque si bien en esa carta uno de los temas principales que vamos a tratar es el regreso de Cristo. Y esta carta, vamos a la siguiente diapositiva, dice que es una carta escrita por Pablo junto con Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica. Los destinatarios o las personas que reciben la carta son los tesalonicenses, y la relación que Pablo tenía con ellos era una relación muy estrecha. Pablo se refiere a ellos como un padre que exhorta y consola a sus hijos, y también se refiere a ellos como esa nodriza que cuida a sus hijos con ternura. Es decir, la relación que tenía Pablo con la iglesia de Tesalónica era una relación muy estrecha, tanto así que si usted se da cuenta que en las cartas de Pablo en la mayoría dice Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en muchos de los lugares donde él enviaba esas cartas, su apostolado y el llamado que Jesús le había hecho tenía duda, había duda entre muchos. Sin embargo, en la carta que va escrita a los tesalonicenses no vemos un encabezado de este tipo, lo que nos enseña que la relación que tenía Pablo con la iglesia de Tesalónica era una relación muy estrecha. Y dice, no solamente les ha dado el evangelio, Pablo dice, aún de mi parte hubiera dado mi vida por ustedes. ¡Wow! ¿Qué relación tenía Pablo con la iglesia de Tesalónica? Una relación muy profunda. En esta carta vamos a encontrar dos temas principales. El primero es el regreso de Cristo. En cada capítulo de los 5 capítulos hay por lo menos una vez que se menciona el regreso de Cristo. ¿Y esto qué nos da a entender? Cuando usted encuentra en un libro de la Biblia donde hay algún tema que se repite constantemente, eso le va a dar a usted las pautas para saber cuál es el tema principal de la carta o libro o epístola. Y el segundo tema que resalta en la carta es la fe de los tesalonicenses, la cual Pablo elogia a lo largo de la carta. Así es que tenemos dos temas principales en la carta de los tesalonicenses. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El regreso de Cristo, y el otro, la fe de los tesalonicenses. Y vamos a tomar 3 puntos el día de hoy. El primero que voy a hablar es una afirmación y 2 preguntas. Y la primera afirmación que vamos a encontrar en toda la carta es que el regreso de Cristo es inminente. Hay algo que hoy tiene que quedar muy claro para todos nosotros, hermanos. Quiero que quede claro en su corazón y en su mente. Y es que no importa si usted cree o no cree en el regreso de Cristo. No importa si usted es algo que tiene en su tema, no es algo que usted tal vez ha considerado. No importa si tal vez eso lo hacemos como algo que no quisiéramos escuchar. O como decimos, bueno, eso no sé cuándo va a pasar y bueno, voy a vivir la vida como yo quiero. No, hermanos, no importa lo que usted considera acerca del regreso de Cristo. Lo que importa es que la palabra de Dios dice que Él va a regresar, y eso es un hecho incuestionable e indubitable. Cristo va a regresar por la iglesia que somos nosotros. ¿Quién es la iglesia? Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3, donde dice que sabemos que Él va a regresar como ladrón en la noche. Y el versículo 3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escapará. Mateo 24:27 dice: porque así como el relámpago sale del oriente, se va hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero esta venida no solamente es un motivo de alegría y gozo para el cristiano. Usted sabía que esta venida viene acompañada de un juicio y de ira para todos aquellos que han rechazado a Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:9-10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Usted sabía que para toda aquella persona que rechaza a Cristo y el Evangelio de Cristo, cuando Él regrese, no será motivo de gozo, no será motivo de alegría, será motivo, dice la palabra, que aquel terrible día, para muchos que han rechazado a Cristo a lo largo de su vida, el día que Él regrese vendrá para juzgar a las naciones. Y toda aquella persona que ha rechazado a Jesucristo y el Evangelio, sufrirá la ira de Dios. ¿Sabía eso? Para unos es causa de gozo, pero para otros debe ser causa de tal vez de temor, porque Él regresará. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la verdad? ¿Y cuántos creen que toda la Escritura es inspirada por Dios? ¿Será que la Biblia miente al decir que Él va a regresar? ¿Será que Él va a regresar? ¿Usted lo cree? ¿Cree que va a regresar Cristo? En este primer punto podemos destacar tres cosas, hermanos, y tres principios. Número uno, el regreso de Cristo es inminente. Número dos, el regreso de Cristo traerá juicio al mundo. Y número tres, no sabemos ni la hora ni el día. Hoy en día hay muchas especulaciones acerca del regreso de Cristo, sobre todo cuando vino un COVID al mundo, cuando hay rumores de guerra, y muchas veces cuando las personas no conocen la palabra de Dios, caen en errores de interpretación escatológica. La escatología se refiere al regreso de Cristo, al tema del regreso de Cristo, y cuando no conocemos la Escritura y pasa un suceso que sacude el mundo, la gente dice de manera inmediata: Cristo viene. Pero eso ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, hermanos. No es solamente el COVID. Ha habido pestes en otros tiempos, ha habido guerras en otros tiempos, y la gente dice: Cristo viene. Así es que la Biblia es clara y nos enseña que nadie sabe la hora ni el día, absolutamente nada. Pero la Biblia en Mateo 24 nos da algunas señales que van a suceder antes del regreso. Eso sí lo dice la Biblia, y de acuerdo a las señales que la Biblia enseña, nosotros podemos tener un norte en que el regreso de Cristo es inminente. ¿Qué llamado hay para nosotros? Vamos a Isaías 55, 6 y 7, que lo puse en la pantalla. Hay un llamado a nosotros, a todo aquel que se llame cristiano y a todo aquel que se ha alejado de Cristo y que le conoció y que le sirvió. Dice Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es un llamado para todo aquel cristiano que conoce de Dios, pero que tal vez se ha alejado, que tal vez se ha apartado de los caminos de Dios, o que tal vez va a la iglesia, pero igual su vida sigue siendo la misma. ¿Sabe, hermanos? Hoy podemos buscar libremente de la presencia de Dios, pero habrá un día que no será posible. Un día, dice la Biblia, terrible. Y tal vez nosotros como cristianos no estamos conscientes de eso que va a suceder. No, parece que hay un velo que no permite que entendamos que el regreso de Cristo es inminente. La pregunta para todos nosotros es: ¿estamos listos?
¿Quién está listo para irse con Cristo? No estamos listos, hermanos. Pablo escribe la carta a los tesalonicenses por una razón muy clara. Ellos tenían dudas acerca del regreso. Dice, ¿qué pasará con aquellos que han muerto? ¿Y qué pasará con aquellos que viven? Y puede ser una pregunta que usted se puede hacer. Si regresa a Cristo, ¿qué pasa con los que murieron? Y si regresa a Cristo, ¿qué pasa con los que estamos vivos? La Biblia enseña en Tesalonicenses que dice que los que están muertos, los que hayan muerto en Cristo, resucitarán. Y los que estemos vivos, seremos llevados con Cristo. Eso dice la palabra. Y es importante, hermano, que usted conozca estos temas, porque muchas veces cuando no conocemos estos temas, escuchamos explicaciones o enseñanzas que son totalmente antibíblicas. Y muchas veces nosotros no tenemos respuesta a las preguntas de las personas. Es importante conocer qué sucederá con aquellos que han muerto. Pablo les dice a la iglesia de Tesalónica, dice, ustedes no se entristezcan como aquellos que no tienen fe. Fue cuando Pablo les dice eso a la iglesia. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano, hermanos? La gloriosa salvación. Por eso cuando nosotros tenemos una pérdida de un ser querido, hay una tristeza porque somos seres humanos, pero hay un gozo también porque sabemos que esa persona que se murió en Cristo tiene un destino mucho mejor que el de nosotros. Por eso dice Pablo, no se entristezcan, se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Punto número 2, y es una pregunta: ¿cómo debemos estar preparados para su regreso? En esta misma carta Pablo explica lo siguiente en el capítulo 4 del versículo 1 al 8, y búsquelo usted ahí para que usted lo vaya leyendo. Es importante que usted lea la palabra, porque si no entonces solamente está creyendo todo lo que yo le digo. Y si bien es cierto, las personas que estamos predicando debemos estar preparadas, también es bien cierto que los que están escuchando deben de ratificar lo que el predicador dice a la luz de las Escrituras. Dice, finalmente, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Léalo usted. Finalmente, amados hermanos, le rogamos en el nombre del Señor Jesús, que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como se los enseñamos. Ustedes ya viven de esa manera, le dice a la iglesia, y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerden que lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, que se alejen de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. No hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de estos pecados. Como yo les he advertido solemnemente, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo a estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza ¿a quién? A Dios y a quien les da el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pablo les dice? Porque estos decían, bueno, Cristo va a regresar, no sabemos en qué momento, ¿cómo debemos de vivir? Y es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Está bien, yo sé que la hora y el día no lo sabemos. Yo sé que hay cosas que van a suceder que nos van a ir indicando que Él viene. Pero ¿cómo debe vivir un cristiano en esta tierra? En ese esperar. La palabra nos enseña que debe de vivir ¿cómo? En santidad. Viviendo una vida que busque agradar a Dios. La Biblia nos enseña que nosotros somos escogidos por Dios para dar testimonio de Jesucristo. Así es que en la espera del cristiano hoy en día debe ser una espera en una vida que busque agradarle a Dios. Número 2, debe ser una espera que la persona viva en santidad.
y la santidad es un tema que hoy muchas veces no se toca. Sin embargo, Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. ¿Qué es lo que pide Dios de un cristiano que está esperándole? Santidad. Vivir una vida de tal manera que Él agrade al Señor. Pero también dice en Primera de Tesalonicenses 5:6: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dios nos manda a velar. Y ser sobrio es una persona que tiene un buen juicio. Es decir, una persona sobria es una persona que está entendiendo la palabra y que en consecuencia entender la palabra, su estilo de vida es un estilo de vida que busca agradar a Dios, pero que también está alerta a lo que va a pasar. Dice: no se duerman. Otra versión dice: no se distraigan, manténganse en guardia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo: despierten de su letargo espiritual. Despierten de su vida como si Él no fuera a regresar, porque Él va a regresar. Vivan de tal manera hoy que su vida sea una vida que está preparada para su regreso. Así como cuando nos preparamos para nuestro viaje de vacaciones y arregla sus maletas y ver cuánto va a gastar, en qué hotel se va a quedar, qué va a hacer en ese lugar. Así mismo el cristiano debe de ocuparse en prepararse para el gran, glorioso regreso de Jesucristo. Así es que podemos resumir 3 puntos aquí también. El regreso de Cristo y cómo nosotros nos vamos a preparar. Número 1, debe vivir una vida que busque agradar a Dios. Número 2, debemos vivir en santidad. Y número 3, el cristiano debe de velar y ser sobrio. 3 cosas que el Señor nos está enseñando a través de esta carta. Y si nosotros pusiéramos una lista de estas cosas que el cristiano debe estar haciendo y ocuparse, ¿en cuántas les pondríamos palomita y en cuántas les pondríamos tache de cómo está nuestra vida? Tal vez puro tache, pura paloma, ¿o qué estamos haciendo? Punto número 3. Es una pregunta: ¿qué has hecho para Cristo? Segunda de Timoteo 4:7-8, en palabras del mismo apóstol Pablo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Qué día? Su regreso, o cuando Él muriera. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién ama la venida? Cuando Pablo dice estas palabras, es en la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo debemos saber que es una carta de despedida. Es una carta que le da instrucciones a Timoteo porque él sabía que él iba a morir. De hecho, dice en esa misma carta: estoy pronto a partir. ¿Y cómo murió Pablo? Decapitado. Él sabía que su vida se iba a extinguir. Y acaba con estas palabras diciendo: he peleado, he ganado. Lo que está dando a entender es que ya había hecho lo que Dios le había mandado. ¿Cuántos podemos decir eso? He peleado, Señor, he servido. ¿Qué hizo Pablo a lo largo de su vida? Realizó 3 viajes misioneros. Aproximadamente en esos 3 viajes visitó más de 15 ciudades. Número 2, Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Pablo instruyó e instituyó a líderes de las diferentes iglesias que abrió: Priscila, Aquila, Apolos, y además preparó pastores como Timoteo
Timoteo y Tito, a quienes llamaba hijos de la fe. También demostró una entrega total y un compromiso absoluto por la causa de Cristo y el mensaje del Evangelio. Además, Pablo dio su vida por causa de Cristo y el Evangelio. Y Pablo desgastó su vida por Cristo, por amor. Esto nos lleva a las siguientes preguntas a cada uno de nosotros. ¿Qué ha hecho usted para Cristo? ¿En qué ha invertido su tiempo? ¿En qué ha invertido su dinero? ¿En qué ha invertido sus recursos? ¿En qué ha invertido su vida? ¿A causa de Cristo o a causa de su propia persona? ¿En qué ha invertido su vida usted? ¿Usted sabía que un día estaremos delante de Dios y daremos cuenta por lo que hicimos en esta tierra? ¿Qué le vamos a decir al Señor, hermanos? ¿Tiene algún argumento delante de Dios el día de hoy para justificar lo que no ha hecho? ¿Qué le va a decir a Dios? Bueno, Señor, es que tú no sabes, estaba yo muy ocupado. Había otras cosas que me gustaban más, quería viajar, y no es pecado viajar, y no es pecado disfrutar las cosas legítimas que Dios nos bendice. ¿Sabe cuál es el pecado, hermanos? Cuando eso sustituye a Cristo. Ese es el problema. Porque la Biblia no enseña que sea pecado irse de vacaciones. Al contrario, hay que disfrutar el tiempo con la familia. Pero también la Biblia nos enseña que el primer lugar debe ser Dios. No tu esposa, no tus hijos, no tu trabajo, sino ¿quién? Dios. Y que esa consecuencia de nuestra fe en Cristo debe de llevarnos ¿a qué? A vivir para Cristo. ¿Acaso Pablo no vivió para Cristo? Se ve, ¿no? No es necesario ni siquiera hablarlo. Usted lea la vida de Pablo y sus hechos hablan más que 1000 palabras. Fue un hombre que se desgastó por el Evangelio, amaba la iglesia, amaba a los hermanos. Incluso le dice a los tesalonicenses: no solamente les quise haber dado el mensaje del Evangelio, sino mi propia vida. ¡Wow! ¡Qué amor tenía Pablo por la iglesia! Pero ese amor que él tenía por la iglesia estaba fundamentado en una sola cosa. ¿Qué era? El amor que tenía Cristo. El encuentro que tuvo Pablo cuando iba a Damasco destrozó su forma de pensar judía. Pablo, en el nombre de Dios, tenía el propósito de reivindicar o ayudar a Dios a reivindicar a Israel. ¿Por qué lo hacía en el nombre de Dios, de acuerdo a lo que él creía? Cuando se encuentra con Jesucristo, Jesucristo renueva su mente y ahora el celo que él tenía antes para perseguir al pueblo de Dios, ese mismo celo le fue infundido en su corazón para servir a la obra de Dios. Era un hombre ferviente y apasionado por Cristo. Romanos 11:36 dice: y eso debe de ponernos sobre la mesa nuestras vidas, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, debe ser por Él y para Él, porque es de Él. La gran pregunta que hoy toca nuestros corazones es: ¿qué hemos hecho para Dios? ¿Estamos dejando un legado? ¿Cuántas personas nosotros hemos influenciado en nuestra vida que pueden decir? Y no estoy hablando de multitudes, estoy hablando de una sola persona que diga, que te pueda decir sinceramente: tu vida me ha sido de bendición, eres un ejemplo para mí. Tu forma de hablar, de ver la vida de acuerdo a la palabra, tu forma de servir a Cristo, tu forma de entregarte a Cristo, para mí es un ejemplo a seguir, en el buen sentido. ¿Será que alguien puede decir eso de usted? ¿Una persona? ¿O no hay nadie que pueda decir: tu vida me es ejemplo de ser un cristiano verdadero? Porque no pensemos en multitudes, pensemos en una. ¿Será que nuestros hijos, al estar en casa, en la intimidad, pueden decir: wow, mi mamá, mi papá aman a Cristo? Y no por lo que hablamos, sino por lo que ven en nuestras vidas.
La parábola de los talentos es una parábola que hace referencia a que viene un señor y reparte talentos a 3 personas. A cada uno le da conforme a su capacidad. Pero hubo uno que fue y enterró su talento. Y cuando viene el Señor de los talentos, que ahí representa a Cristo en su venida, le dice: a ver, ven, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice él? No, pues es que yo pensé que tú te ibas a molestar, así es que lo que hice mejor fue enterrar el talento para que cuando tú vinieras te entregara lo que tú me diste. Y el Señor le dice: no, pero yo repartí a otros y los otros dieron fruto de lo que yo les había dado. Y eso hace referencia a que cuando nosotros vivimos en esta tierra y venga Cristo, nos va a decir: hey, yo a ti te di carisma, yo a ti te di capacidad, talentos, dones, llamados, ministerios. ¿Qué estás dando? ¿Qué me estás entregando? ¿Qué le vamos a decir? Bueno, señores, que como que eso no me llamaba la atención. Porque ¿saben qué hacemos? Enterramos lo que Dios nos ha dado para su reino. Y un día regresará como el Señor de la parábola y decir: ven, yo te di esto a ti, te di esto, te di esto. ¿Qué fruto tienes? ¿Qué le vamos a decir a Cristo, hermanos? ¿Qué le va a decir usted? ¿Qué le voy a decir yo? No, señores, que mi vida la tenía muy ocupada. Tú no eras el centro, tú no eres tan importante como otras cosas. Y esto yo lo quiero llevar a la luz de la cruz. Porque si bien Jesucristo entregó todo en la cruz por amor a nosotros, no es posible que hoy nosotros vivamos por amor a nosotros mismos. Es imposible. Una persona que tiene un encuentro con Jesús, el creador de los cielos, aquel que tuvo un encuentro con Pablo y con muchas personas en el Nuevo Testamento, el endemoniado Gadareno, personas que tuvieron un encuentro y un toque de Jesús, sus vidas no fueron iguales. Es imposible. Y nosotros no podemos justificarnos con las cosas de la vida, y que el día que el Señor regrese y el día que el Señor nos llame a cuentas, nosotros digamos: Señor, pues es que gracias por la salvación, gloria a Dios, pero tú no eres mi Señor. Unos abrazan a Cristo como su Salvador, pero no lo abrazan como su Señor, y no es lo mismo. Muchos se conforman con recibir el Evangelio y el regalo de la salvación, pero muchos omiten a que el Señor sea su Señor. Porque cuando dice la Biblia que un esclavo le llamaba Señor a alguien, significa que este esclavo le pertenecía totalmente a su Señor, y que este esclavo estaba sujeto a lo que su Señor le dijera. No podía cuestionar la voluntad de su amo, pues él había sido comprado por un precio, y nosotros fuimos comprados con el precio más alto que nadie iba a pagar en esta tierra, con la vida de Jesucristo. Así es, desde que el momento que tú abrazas la fe del Evangelio, te haces esclavo de quien te pagó, de quien pagó por tu vida. Pero muchas veces de manera egoísta buscamos lo nuestro, los beneficios del reino, sin un compromiso con ese Señor, quien es Rey de ese reino. Queremos las promesas de Dios, nos encanta que nos hablen de promesas, pero no nos gusta que nos hablen de compromiso, de obediencia, de sujeción a su palabra, y de que en esta vida tenemos que vivir de tal manera que podamos nosotros un día, cuando estemos en la presencia de Dios, decirle: Señor, he peleado, me he desgastado por ti, he servido a tu obra, he extendido el reino, he predicado tu palabra, invertido en todo lo que tú me diste, porque todo te pertenece a ti, nada nos pertenece a nosotros. Todo por cuanto tenemos ha sido por la gracia de Cristo, y no nos pertenece, hermanos, le pertenece a aquel que ha dado su vida por nosotros.
Y si usted y yo en un momento quedamos en el error, en pensar que lo que tenemos es por nuestras propias fuerzas, usted está equivocado. Porque así como Dios da, Dios puede quitar. ¿Cierto o no? ¿Qué dijo Job? Dios dio, ¿y qué? Dios quitó. Y dijo, bendito sea el nombre de Cristo. ¿O acaso, dijo Job, recibiremos solamente el bien de Dios y no el mal? ¿No así dice la palabra? Dios está llamándonos hoy a reaccionar y a prepararnos para este gran viaje que vamos a emprender junto con Cristo. La pregunta es, ¿estamos preparados para irnos? La pregunta es, ¿qué hemos hecho para Cristo en esta tierra? Y siendo sincero usted con usted mismo, no con los demás, no con nosotros, porque nosotros podemos emitir un juicio equivocado, siendo usted el propio juez de su vida. ¿Qué hemos hecho para Dios? ¿Se ha desgastado para Cristo, hermano? ¿Ha desgastado su tiempo, invertido de lo que tiene para Cristo? Y si bien es cierto, esta palabra usted la desecha, no desecha al que da la palabra, rechaza a Dios mismo, desecha a Dios, dice la palabra, ¿verdad? No está rechazando a mí, está rechazando al dueño de la palabra. Así estoy, hermanos. Cuando entendemos que el regreso de Cristo es inminente y vemos a la luz de la palabra que no estamos viviendo como Él pide que vivamos y que no nos estamos preparando para este gran viaje que un día será una realidad, ¿qué nos queda a nosotros el día de hoy? Cambiar, tomar decisiones que afecten nuestra vida. La salvación es personal y de manera personal Dios pedirá cuentas. A usted Dios no le va a pedir cuentas por su esposo, no le va a pedir cuentas por sus hijos en algún sentido, porque hay cosas que se le dieron a usted y a cada uno de nosotros de manera particular. A los que el Señor de los talentos les dio cada talento, a cada uno le pidió cuenta por lo que le había dado, ¿sí o no? Y cada uno rindió cuentas. Hay cosas que solamente nos competen a nosotros mismos. Usted no va a dar cuentas por alguien más en cuestión de su vida personal, en cuestión de su servicio a Cristo, de su entrega a Cristo. Eso va a ser usted y Dios. Pablo es una persona que es un ejemplo a imitar. Yo sé que servir a Cristo es desgastante. Yo sé que servir a Cristo muchas veces va en contrario a lo que nosotros deseamos. Vamos a ser juzgados. Algo que también estaba pasando en la iglesia de Tesalónica es que sufrían persecución. Y Pablo dice, ustedes, a causa de su fe y de la gloriosa salvación, de esa esperanza eterna, soporten la tribulación. Soporten la aflicción. Y eso es algo que también nosotros nos dice a Dios, a nosotros. Romanos 8:18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Así es que no hay aflicción tal en esta tierra que se compare con la salvación. No hay. Porque entonces si lo hubiera, Pablo hubiera sido el hombre más infeliz sobre esta tierra. Pero Pablo demostraba un gran gozo aún en situaciones que eran totalmente adversas. ¿O no? Pablo adoraba en la cárcel, ¿sí o no? No comenzó a adorar con Silas ahí dentro de la mazmorra. ¿Y saben cómo eran las mazmorras en esos tiempos? Eran profundas y muchas veces los ataban con grilletes y había suciedad, había ratas. Y en esa condición Pablo comienza
a levantar una adoración a Jesucristo. Pablo tenía tan clara la fe y esa esperanza que él tenía, que aún estando en una mazmorra glorificaba el nombre de Dios. Aún estando en tu situación, enfermedad, oposición, debemos de aprender a glorificar el nombre de Cristo, porque ahí es donde se va a manifestar el poder de Dios. ¿Cuándo se manifestó el poder de Dios? Cuando Pablo empezó a cantar. La cárcel fue sacudida y vino el carcelero de Filipos y se iba a quitar la vida. Y dijo Pablo: no, espérate, nosotros estamos aquí. Y dice el carcelero: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cuando una persona, un cristiano, está pasando por problemas y los problemas no menguan su fe, sino los problemas fortalecen su fe, entonces algo va a suceder en ese lugar. Va a suceder que cuando tú salgas de ese desierto, las personas van a creer en Cristo a causa de tu permanencia y a causa de nuestra esperanza que en Él está depositada. Y tenemos que aprender a ser cristianos resistentes, no de papel. Hay un cristiano de papel que con cualquier problema se destruye. Dios no quiere cristianos de papel, Dios quiere cristianos que estén parados en la roca que es Cristo, hermanos. Dios no quiere cristianos que estén parados sobre la arena movediza, que con cualquier circunstancia en la vida se hunden. Dios anhela en su corazón que seamos cristianos resistentes a cualquier tempestad en la vida, porque nos van a visitar, nos vamos a ser difamados, vamos a ser vituperados, va a haber tribulación, va a haber pérdidas, va a haber escasez, pero también lo que va a haber es la presencia de Dios en medio de nosotros, porque es preferible estar en un desierto con Dios a estar en el paraíso sin Cristo. Es preferible estar sufriendo tribulación a causa de Cristo que estar sufriendo por causa del mal. Amén. Así es que, hermanos, le pido que se ponga de pie. Y que en esta mañana nosotros podamos hacer un análisis de nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Estamos viviendo de tal manera que si llegara Cristo el día de mañana y nos pidiera cuentas por lo que hemos hecho, por lo que hemos vivido, ¿daríamos buenas cuentas? Y que el Señor nos diga: bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿O qué le diríamos? Cada uno de nosotros tiene una respuesta para Dios y espero que sea la respuesta correcta. Pues hay una realidad que es incuestionable: Él va a regresar. Y no importa si usted está listo o no está listo, Él va a regresar. Él quiere, dice la palabra, que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere salvarnos. Sin embargo, hermanos, dependerá de cada uno de nosotros, pues esto es una decisión totalmente personal. No busque a Dios por obligación, no busque a Dios para quedar bien, no busque a Dios para cumplir con ciertas reglas. Busque a Dios porque le ama con todo su corazón. Y que podamos decir lo que Pablo un día dijo, hemos peleado, Señor. Me desgasté, me desvelé. Señor, invertí a veces cuando no tenía. Señor, invertí mi tiempo, sacrifiqué muchas cosas por tu causa. Y dice Pablo: el Señor me dará la corona de justicia. ¿Cuántos quieren las coronas? Dice la Biblia que seremos recompensados de acuerdo a nuestra obra en esta tierra. Así dice la Biblia. Y que se nos darán coronas de acuerdo a nuestras obras. Y no estamos aquí, no estamos sirviendo a Dios porque buscamos las coronas, estamos sirviendo a Dios porque la amamos. Pero el Señor lo dice en su palabra que así lo hará.
Y también dice la Biblia que entonces llegaremos delante de Cristo y arrojaremos las coronas a sus pies en señal de total rendición. Y diciendo: Señor, yo no merezco nada, la corona la mereces tú. La palabra corona en el Nuevo Testamento es una palabra que no se refiere a una corona como la que usted piensa. La corona en el Nuevo Testamento es una palabra que se usa para la palabra guirnalda. Aquella guirnalda que se ocupaba en los Juegos Olímpicos, esa es la corona que habla la palabra en el Nuevo Testamento, hermanos. Porque hay uno solo que merece corona, y ese es Cristo. Nosotros no merecemos coronas, Él sí merece las coronas. Así es que, hermano, ¿por qué no cierra sus ojos en esta mañana y analizamos nuestras vidas delante de Dios en esta mañana? ¿Por qué no reflexionamos si hemos estado viviendo para nosotros o para Cristo? ¿Qué hemos hecho para Dios en lo que hemos vivido hasta el día de hoy? Nos hemos desgastado para Cristo, hemos invertido nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra fuerza que viene de Dios para las cosas de Cristo, o hemos vivido para nosotros mismos, hemos vivido para nuestros deleites, nuestros placeres. Señor, tú un día regresarás y pedirás cuentas, Dios. Y tal vez hoy nos encontramos todos reprobados, Señor, porque nadie está listo para partir. No hemos vivido como tú quieres que vivamos. No hemos dado fruto que tú quieres que demos, Señor. No hemos hecho lo que nos has mandado. No hemos utilizado los dones, talentos, ministerio que has dado a nuestra vida. Hemos malgastado nuestra vida y nuestro tiempo en cosas que no tienen repercusión eterna, Dios. Hemos malgastado nuestros recursos en cosas temporales y las cuales son perecederas, Señor. No hemos vivido de tal manera que podamos decir y que tú puedas decir de nosotros: bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, Señor. Hoy lo primero que queremos hacer es pedirte perdón, Señor, porque no hemos vivido de la manera que tú quieres, Señor. Yo te pido perdón, Señor, porque no he dado lo que debo de dar, Señor. No me he entregado de manera total. Hay cosas en mi vida que no te he entregado, Señor. Hoy te pedimos perdón porque, aunque a veces pareciera que tu regreso está muy lejano, la realidad es que no sabemos cuándo regreses. Puede ser mañana, puede ser el siguiente año. Y lo que hoy podemos entender a la luz de la palabra es que no estamos preparados, Señor. Nos hemos ocupado más en las cosas de la vida que en ti, Señor. Y eso es triste, Señor, porque eso habla de que no hemos entendido lo que significa el sacrificio de la cruz. Porque todo aquel que tiene un encuentro con la cruz, Señor, sus prioridades cambian, su vida cambia, su visión de la vida cambia. Pero a veces tenemos un encuentro incompleto, parcial. No hay una entrega completa, no hay un compromiso completo para con tu persona, Señor. Y vivimos vidas que solamente buscamos calmar nuestra conciencia muchas veces, pero no buscamos una transformación completa en nuestro corazón, Señor. Muchos te abrazaron como Salvador, pero pocos como Señor. Muchos recibieron el Evangelio y fue una buena noticia, pero muchos no se comprometen contigo, Señor. Señor, ayúdanos a comprometernos a tu obra y a tu causa. Ayúdanos a afirmarnos en la fe, Señor, a ser discípulos que hagan discípulos, Señor, y no a ser meros creyentes superficiales, Señor, porque tú vendrás un día y pedirás cuenta a cada uno de nosotros de manera personal, Señor. A cada uno pedirás cuentas de lo que hicimos en esta tierra, con todo lo que nos has dado, con cada bendición espiritual, material. Un día tendremos que dar cuentas a aquel que regresará. Te pido perdón, Señor, y hoy queremos vivir en adoración, queremos ser adoración, Señor. Queremos ser adoración, Señor. Queremos entregar nuestra vida de manera total,
de manera incuestionable a tu causa, Dios, porque hemos entendido, Padre, que si vivimos es para ti, Señor, y si morimos es para ti, Señor. Hemos entendido que la palabra dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre y que nuestra vida le pertenece solamente a Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a que nuestra vida en su totalidad sea una vida entregada a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que redargullas cada corazón en este lugar, Señor. Que antes de una manifestación externa haya un cambio interno, porque un cambio interno genuino produce cambios externos genuinos. Yo te lo pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre dentro de nosotros para que ese cambio interno produzca cambios externos, Dios. Porque tú buscas cambiar nuestro corazón primero y después lo que está afuera, Señor. Buscas cambiar nuestra mente, porque cuando cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestra manera de ver la vida y de ver la vida a la luz de tu palabra. Así es que yo te pido que los cambios que hagas en nosotros, Señor, primeramente sean en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te doy